Hola, bienvenido a un nuevo video. Acá con esta tormenta lo estamos recibiendo. En este video vamos a mostrar cómo funciona el aire acondicionado agrícola, un problema típico que suele suceder. Vamos a revisar un poco la plataforma, algunas ruedas, preparando de cara a lo que será la próxima campaña, que ya viene bastante castigada con el tema de las heladas. Primero la sequía, después las heladas. Por suerte ahora parece que están acomodándose las lluvias. Bueno, acá estamos con el aire del Pawni que les mostraba antes. Allá abajo está el compresor nuevo, un compresor de 7 pistones. Resulta que acá la válvula expansora tapada, así que la vamos a lavar la cañería y bueno, a probar. Acá está. Bueno amigos, las bolitas del filtro, esas que se ven ahí abajo, taparon la válvula de expansión. La estamos limpiando, la vamos a desarmar y después vamos a volver a lavar todo y a armar la cañería y cargar. Vamos a ver si funciona. No, tapar la punta porque se te va a ir. Le mandamos 2 o 3 de esas, vamos a ver cómo va a salir. ¿Está tapado, José? No, pero mea para atrás. No. A ver, esta es la válvula, famosa válvula de expansión. Uy, cómo está el viento, Dios querido. Hace que saque agua. Acá estamos. Famosa válvula de expansión. Acá la tenemos, ya la limpiamos y la vamos a instalar. Miren a las tramposas. Bueno gente, ahí armamos de vuelta. Ya tiramos un poco de detergente para ver si no hay alguna fuga. Parece que no hay. Le estamos agregando gas. Ahora le vamos a dar marcha. Bueno, ya está funcionando el aire. Ahora volvemos en un ratito. Esa es la temperatura de corte. Está subiendo porque no está funcionando el compresor. Nada, sin este canal somos completos. Y está lloviendo nomás, está mojando el Centaur, pero bueno, que se moje. Hacía rato que no se veían estos charcos. Mirá, impresionante. Bueno, ya que llovió y no podemos hacer otra cosa, pues teníamos el plan de sacar la máquina afuera y lavar y terminar de acomodar lo que hace falta. Les voy a mostrar acá, vieron que estuvimos cargando el aire del Pawni. Este es el compresor que se le reemplazó. Y ahora se lo voy a mostrar a grandes rasgos cómo funciona y dónde estuvo el problema. Estos son los pistones del compresor. Este es un compresor W508. Esa es la denominación que suele tener. Uno más grande es 510 y bueno, así. Estos pistones tienen unos sellos, tipo un pistón de un motor. Bueno, acá tenemos todas las piezas del compresor. La polea, que está unida al embrague, el electroimán,
Entonces, ¿qué pasa? Ah, nos falta una. Este es el embrague. El embrague es de hierro porque se acopla a la polea a través de un electroimán. Cuando uno le da la perillita, viene la corriente acá, esto se lo chupa así, tac, y se pega acá adentro. Esto va así. ¿No es cierto? Esto trabaja acá adentro. Ahí. Bueno, perfecto. Cuando se acopla el embrague, ¿qué pasa? Empieza a girar el eje. El eje este que tenemos acá. Acá va enganchada la polea. Cuando esto empieza a girar, al tener una forma inclinada, hace que a través de esa crapodina, este plato donde están enganchados los pistones se mueva de manera elíptica. Ya veremos. Entonces los pistones suben y bajan. Para que esto no gire, tiene un eje adentro fijo con una especie de engranaje que engrana con la del collar donde están enganchados los pistones y solamente hace este movimiento, comprimiendo, aspirando y comprimiendo. ¿Qué pasa? Este señor, que es el filtro que está en el circuito del aire acondicionado, cumple la función de deshumidificar cualquier el gas y filtrar cualquier tipo de partícula extraña que se genere. Se rompe porque adentro hay unas bolitas muy chiquititas que son las que absorben la humedad y esas bolitas se escapan por todo el circuito tapándolo en la válvula de expansión. Ahí pasan dos cosas, o revienta una manguera o revienta el compresor. En este caso el compresor ya estaba un poco gastado y terminó de gastarse, por eso no rindió más y no rompió ninguna parte de la cañería. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco acá en las máquinas. Ya estuve trabajando ya en Dinosaurio, le instalé la tablet en otro lugar y lo vamos a instalar acá en la 9650 que también requiere este trabajito. La voy a poner por acá, así queda más. O sea, no molesta para mirar, ya hay muchas cosas acá en la zona del parante. La vamos a poner ahí. Tengo la tablet con el soporte, que lo adapté. El taladro, vamos a hacer rosca, vamos a poner un tornillito. Ya hice el agujero correspondiente, ahora estamos haciendo un poco de rosca. Bueno, ahí quedó la tablet. Quedó bastante prolijita. ¿Y para qué estamos poniendo la tablet? Bueno, para la gente que recién se engancha, en esta cosechadora usamos monitores de rendimiento que no son el original, por el modelo, por el tiempo que ya tienen las máquinas. Dejan de funcionar, hay problemas con las antenas originales, como muchos ya sabrán. Entonces se le adaptó, mejor dicho, se le instaló un sistema de rendimiento que se llama FarmTRX, que tiene la facultad de crear mapas automáticos de rendimiento muy precisos. Y bueno, si quieren saber un poco más, por acá les dejo un video donde se ven funcionando. Bueno, habiendo terminado ahí el tema de las tablets, también en Dinosaurio, después se lo voy a mostrar en otro video o en este. Me vine acá a sacar una rueda de plataforma que estaba desinflada, en realidad son dos ruedas. Tengo que acomodar también las luces al carro. Hay que prepararse. Ya estamos en la recta final. Miren, esta está desinflada acá. Y no sé si no hay una de adelante también. Casi no va a controlar todo. Tres hay que revisar. Bueno, la de ahí ya la saqué, la tengo allá en el galpón. Esta es la plataforma que le acortamos el flexible, que se había comprado con un alargue y se volvió a la posición original, así que habrá que probarla en esta campaña que viene, a ver cómo funciona. Les quiero pedir que se suscriban si aún no lo hicieron, que en este tiempo de tanta política y tantas idas y vueltas y que de un lado para el otro, aprovechemos para no volvernos tan locos, recorramos
todos los canales de YouTube, miremos todos los videos, suscríbanse a todos los canales por un youtuber mejor. Esta es la rueda que saqué ahí del carro. Está bastante en las últimas, tiene los alambres afuera. Mira, ahí está. Bueno, acá tengo las que irían de repuesto, no están mucho mejor, pero creo que esta campaña por lo menos van a tirar. Está brava la cosa, che. Miren, acá descubrí algo sospechoso, me parece que trabajan la soldadura en el centro de la llanta. Hay una que está levemente ahí con óxido, no sé si se llega a ver. Acá también, como que estuviera cortada. Así que la vamos a asegurar y la vamos a soldar. Porque si se despega el centro o si se raja después se desinfla porque es sin cámara. La rueda que pusimos tenía un agujero. No, le cuento a la gente. Acá estoy desarmando otra. Que rejunte, ¿eh? Rueda 2, gomero 0. A la mierda. No. Qué bonito, che. ¡A la mierda! Reventé una rueda por allá atrás. Miren a quién apareció acá. El tipo ya tiene las ruedas nuevas. Sí, ya. Que no son estas. No. A ver, desfile un poco para... Bla. Impresionante, impresionante. Falta un poco de alineación y balanceo, pero bueno. Ahora estamos trabajando el flexible con estas piezas. Se van encastrando acá. Bueno, algunas las estamos modificando porque se ve que después de la reforma también se modificaron algunas distancias. Pero bueno, esas van ahí. Yo puse otra allá y se van armando. Va una para cada brazo. Están enumeradas porque bueno, siempre es mejor ponerla como estaban para que quede lo más alineado posible y flexible. Ya van concluyendo las trabas, ya las estamos poniendo. Ya está el tío que está reformando una, porque se acuerdan que, bueno, reformamos la plataforma y se ve que también habían reformado las trabas del flexible, así que la estamos volviendo también original. Bueno amigos, ahí quedó el flexible listo para la acción. Esperemos que se pueda cosechar, porque ya se está hablando de heladas, de efecto de la sequía, así que estamos en un panorama complejo. La rueda de la plataforma otra vez se desinfló, así que bueno, queda volver a desarmarla y seguramente hay que meter un parche. Miren qué vehículo tengo, tenemos que salir rajando antes que nos agarre la tormenta, Una vez más, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. En el canal de José hay